comienzan a desmontarse los antiguos remontes que ya están en desuso y que servían para la práctica del esquí en la estación de Navacerrada. El Ministerio de Transición Ecológica continúa con la intención de preservar el paraje natural. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los visados de la construcción dan un vuelco en el último año en la comunidad. La superficie de hogares y edificios rehabilitados aumenta un 75% solo en la primera mitad del año, mientras que la superficie de obra nueva desciende un 7%. Las ayudas de los fondos europeos para rehabilitación estarían detrás de estos datos. La rehabilitación es fácil o relativamente fácil llegar a ella económicamente y la obra nueva es más complicado. La rehabilitación estamos liderándola junto a Navarra, País Vasco y La Rioja. Crece el número de jóvenes que se someten a operaciones y tratamientos para parecerse a los selfies retocados que suben a redes sociales. El 43% de los jóvenes de entre 20 y 35 años ya se han pasado por una clínica. Te enseñan la imagen de la persona o de las personas o de las influencers que siguen y te dicen: yo quiero estos labios rusos, que no saben lo que es, pero lo lleva esa influencer. Y otra de las consecuencias de las redes sociales es el daño psicológico que pueden causar. 400.000 jóvenes sufren en nuestro país conducta alimentaria. Hablamos con una joven que padeció bulimia nerviosa a raíz de sufrir acoso en el instituto. Había un niño que se dedicaba a llamarme gorda constantemente todos los días. Te cambia el cuerpo en la adolescencia y vas al instituto y continúan esos insultos, pues al final te acaba haciendo mella. La importancia de la coordinación en el operativo antiincendios y las tareas de limpieza son los objetivos básicos que se han llevado a cabo en esta jornada informativa a los ciudadanos para saber cómo actuar ante un incendio. Cada vez son más frecuentes los incendios interfaz, los que llegan a los pueblos. Por eso, los vecinos que han acudido a esta jornada han recibido las pautas básicas para saber qué hacer cuando las llamas llegan a sus viviendas. El ganado de Castilla y León recibe un ataque de lobo cada 3 horas según las cifras de la Junta. El Gobierno prohibió la caza del lobo y prometió indemnizaciones al sector, aunque reconoce ahora que no saben cómo se gestionará. Es que de esas no sabemos nada todavía. A mí no, como ganadero no sé nada de qué forma van a venir, ni cómo, ni de qué manera. La Confederación Hidrográfica del Duero ha extendido la declaración de sequía extraordinaria a la comarca leonesa del Órbigo, que riega de este embalse, el de Barrios de Luna. Estamos en La Güelles, uno de los 17 pueblos que quedó sumergido por este embalse a mitad de la década de los 50. Ahora mismo, como decías, está al 8% de su capacidad y eso hace que los pueblos vuelvan a estar así, que se puedan ver y pasear. Y en cuanto al tiempo, tendremos cielos cubiertos en el conjunto de la comunidad, con algunos chubascos generalizados, aunque más fuertes en Segovia. Las temperaturas continúan sin cambios. Pues se lo decíamos al comienzo del informativo, el número de visados para la construcción, es decir, los permisos que se dan para ejecutar proyectos, han experimentado cambios importantes en la comunidad en lo que llevamos de año. Castilla y León lidera en rehabilitación de hogares y edificios junto a otras comunidades. Justo estos visados aumentan en un 75%, reciben fondos europeos y su coste es más asequible que sufragar una obra nueva. Por eso estos permisos descendieron un 7% en la primera mitad del año. Los permisos de rehabilitación de edificios y hogares se han incrementado un 75% en el primer semestre de este año. La rehabilitación estamos liderándola junto a Navarra, País Vasco y La Rioja. La demanda de nuevos espacios en las casas estaría detrás de esta cifra. Carencias o que queríamos tener una vivienda mejor o que tuviera otras prestaciones. Sin embargo, esos visados para obras nuevas no solo no han aumentado, sino que descienden un 7% en la comunidad. La rehabilitación
Es fácil o relativamente fácil llegar a ella económicamente y la obra nueva es más complicado. De esta forma, las constructoras atienden una mayor demanda de rehabilitaciones. Es un filón de trabajo importante y si hay ayudas, pues mucho mejor. Ayudas que vienen de los fondos europeos y que suponen una inyección de 3.420 millones de euros para mejorar, por ejemplo, en eficiencia energética. No solo es que nos den dinero para poder adaptar nuestra vivienda, para tener un menor gasto energético, es que luego vamos a tener un menor gasto energético. Conseguir una mayor eficiencia energética a base de aislantes. El Colegio de Arquitectos insiste en hacer un esfuerzo en la información hacia la sociedad. Para saber qué trámites tienen que seguir y también ayudarles a seguir esos trámites. Una rehabilitación que se traduce en una revalorización del 30% de los hogares de Castilla y León. La compraventa de vivienda por parte de extranjeros en Castilla y León ha aumentado un 20,5% durante el primer semestre del año, aunque en realidad lo hace en menor proporción respecto del mismo periodo del año pasado. Si ampliamos el mapa a nivel nacional, precisamente los extranjeros no residentes son quienes más gastan, más invierten en viviendas, superando los 2.500 euros por metro cuadrado. Por nacionalidades, los alemanes suponen el 20% de los extranjeros no residentes, seguidos por los franceses con un 8%. Pues alquilar una vivienda es hoy más rentable que hace 10 años. Así lo refleja un estudio del portal inmobiliario Idealista, que anota un incremento de esta rentabilidad de casi el 2% en la última década. En la región lideran esta subida, Nacho Blanco, provincias como Zamora y Ávila. Efectivamente, casi un 2,5% se ha incrementado la rentabilidad por alquiler de vivienda en estas dos localidades desde los tiempos de la crisis inmobiliaria. En el caso de Zamora, el mayor incremento se ha producido en los últimos 5 años, al contrario de lo que ha ocurrido en la mayoría de municipios españoles, donde en algunos casos incluso esta rentabilidad se ha visto reducida. En la otra cara de la moneda encontramos Valladolid, donde también se ha producido un incremento, aunque en menor medida que en el resto de capitales de la región, situándose en el 1,3%. En Castilla y León se produce un ataque de lobo cada 3 horas. En total, el año pasado, este animal asaltó al ganado más de 2.700 veces. Con respecto a 2015, las agresiones han aumentado un 85%. Ávila es la provincia que ha sufrido la mitad de estos ataques y los ganaderos denuncian que se siguen produciendo. Nos vamos hasta allí. Ana Agustín, cuéntanos. Aquí, en este abrevadero de San Juan del Olmo que ven a mi espalda, en la Sierra de Ávila, se ha producido uno de los últimos ataques de lobos. Las lobadas han acabado con ese ternero que ven también a mi derecha. Son los restos, porque los buitres han hecho de lo suyo después y han acabado prácticamente con el animal. Una situación que lamentablemente se repite día tras día en la provincia de Ávila. Los ganaderos piden ayuda desesperadamente para poder sobrevivir. En pocas horas, Enrique ha perdido a un ternero. Se debió quedar rezagado y al ir a buscarlo lo encontró devorado por los lobos. Ayer por la mañana, cuando vine a echarles de comer, no me lo esperaba y justamente me encontré con un animal muerto. Llamé a Ávila para la Albericona y vinieron y me dijeron que había sido un ataque de lobo. Una situación que se produce con demasiada frecuencia en la provincia de Ávila. Los ganaderos denuncian que el gobierno protege al lobo mientras que ellos no reciben indemnizaciones adecuadas. Y estas ayudas que nos dan, creo que los baremos, no quisiera mentir, son del año 2019. Los costes de producción hoy nos han salido un 40%, un 50% más que antes. Ellos no han movido los baremos. Entonces, si quieren lobos, que los controlen, que no nos marginen así de esta forma. Todos los años sufro ataques de lobos, tengo unas pérdidas grandes al estar... Y luego ya no solo las pérdidas, sino psicológicas, que no duerme uno, por la mañana sí habrán ido a atacar. No están en contra del lobo, pero piden que habiten en reservas y se muestran desconfiados ante la incertidumbre existente con respecto a las ayudas que el Gobierno de España repartirá a las comunidades. No quieren ayudas, nos dicen, quieren vivir de su ganado. El Gobierno todavía no ha puesto una fecha para empezar a repartir las ayudas compensatorias a los ganaderos. El consejero de Agricultura cree que es una medida de presión para que las comunidades no se opongan a la prohibición a cazar a este animal.
Pero realmente hay quizá una presión política por parte del Gobierno central para que los gobiernos autonómicos de estas 4 comunidades autónomas que no estamos a favor de la catalogación del ESPRE al norte del Duero, digamos que demos el brazo a torcer y firmemos el sí antes de que lleguen esos ingresos, lo cual lógicamente a quien de verdad le está perjudicando es al ganadero de toda esta zona. Nos acercamos a la temporada de nieve y en el puerto de Navacerrada, en Segovia, aún sigue la incertidumbre por la continuidad de la actividad en sus pistas de esquí. Mientras que continúa el proceso judicial sobre la concesión, el organismo autónomo de parques nacionales ha iniciado ya, Alberto Guerrero, el desmontaje de los remontes antiguos. Durante este mes de octubre continúan los trabajos de retirada de los restos de antiguos e históricos remontes abandonados desde hace muchos años, como este de Arroyo Seco aquí en el puerto de Navacerrada. Unos trabajos que han llevado en algunas ocasiones a conclusiones equivocadas. Nada tiene que ver con el final o no de la concesión de la estación de esquí, sino a la puesta en marcha del proyecto de recuperación de la zona del Ministerio de Transición Ecológica. Los más románticos afirman que el puerto de Navacerrada pierde parte de su historia con la retirada de remontes legendarios ya abandonados. Trabajos que responden a un proyecto de mejora de la zona del organismo autónomo de parques nacionales. Recuperar lo que es la sierra, tanto en su vertiente de Segovia como en su vertiente madrileña, recuperarlo para la naturaleza, recuperarlo para los ciudadanos. Retirar unos remontes que llevaban años abandonados y que no tenían ningún sentido. Desmontaje que coincide con la espera a la resolución del conflicto de competencias de la que depende el futuro de la actividad de la concesionaria de las pistas de esquí. Son dos cuestiones diferentes, pero sí que están unidas. Estamos esperando la resolución, pues cuanto antes mejor, por parte de la justicia para que dirima quien tiene la competencia para hacer extinguir un contrato que ya no tiene sentido. Desde la empresa afirman únicamente que aún es difícil hacer ninguna previsión para el inicio de temporada, para una actividad, la de esta estación de esquí, cuestionada desde el Gobierno central. Cuando desgraciadamente el cambio climático le tenemos muy presente y la actividad relacionada con la nieve se tiene que reorientar. Pistas de Navacerrada que el pasado invierno se convirtieron en algunos casos en bandera política que podría volver a ondear con la próxima temporada de nieve. Están viendo el embalse de Barrios de Luna de León. En 2017 se quedó al 4% de su capacidad. Hoy está al 8% y descendiendo cada día más. Pues bien, la sequía está sacando a la luz los restos de los 17 pueblos que hundió este embalse en 1956. Ahora los vecinos que recorrieron sus calles vuelven para recordar su pasado. Pues la Confederación Hidrográfica del Duero ha declarado la situación como excepcional por esta sequía en varios puntos, como en el río Órbigo. Como decíamos, en el embalse de Barrios de Luna en León, hoy se puede pasear de nuevo por las calles que quedaron bajo el agua. Elena Rodríguez. Estamos en La Güelles, uno de los 17 pueblos que quedaron sumergidos en 1956 por este embalse de Barrios de Luna. Ahora la sequía vuelve a sacar a la luz los esqueletos de las antiguas casas. Este embalse está ahora al 8% de su capacidad, es un tercio de lo habitual. De Barrios de Luna dependen 56.000 hectáreas de regadío de las provincias de León y Zamora y también es uno de los embalses que abastece de agua a León capital. Aprovechando la falta de agua, son muchos de los que vivieron aquí en la mitad de los 50 los que aprovechan esta sequía para volver a recorrer las calles de su infancia. Albito vivió en La Güelles hasta los 9 años. En esta iglesia hizo la primera comunión. La sequía vuelve hoy a sacar a la luz el pueblo en el que vivían 200 personas. Él regresa aquí siempre que puede. Me traigo un bocadillo y me siento al lado de una de las dos fuentes que alimenta este pequeño arroyo que pasaba por el medio del pueblo, pues joder, es una tarde fabulosa. Aunque estas casas llevan más de 6 décadas bajo el agua, la dura madera de roble resiste y podemos imaginarnos cómo eran las edificaciones. Esto, por ejemplo, es una bogadera, antiguo fregadero que vertía a la calle el agua sucia, porque aquí nunca hubo agua corriente. La dificultad de acceso a La Güelles ha hecho que se conserve mejor que otros pueblos. Aunque se han llevado muchísimas piedras, pero todavía se conserva parte de las casas y desde luego las casas no han perdido aún su configuración antigua. La familia de Albito salió de aquí el día de Nochebuena de 1956. Lo hizo en una barcaza porque la carretera había quedado ya bajo el agua.
pueblo ya estaba prácticamente inundado, entonces había que salir con los enseres en una barca que puso Confederación desde aquí al otro lado del pantano. Y aunque han pasado más de 60 años, el río Luna no olvida su cauce natural. Son muchos los negocios que continúan resistiendo pese a los precios de la energía. Sin embargo, algunos de ellos no saben cómo seguir adelante cuando son más los gastos que los beneficios. María Álvarez, ¿qué te han contado a ti? Sí, con los precios de la electricidad y el gas disparados, hay algunos sectores que no pueden hacer frente a los gastos. Es el caso de las lavanderías, en las que el precio de los jabones ha subido. Sus lavadoras funcionan 24 horas conectadas a la electricidad y sus secadoras 24 horas conectadas al gas. Los clientes no han variado, ni siquiera han aumentado, siguen siendo los mismos y los precios no se pueden modificar cada semana. Los propietarios de estos establecimientos observan el futuro con incertidumbre. El precio de la luz me ha subido el 50% en comparación con el año pasado y el precio del gas, la última factura, 3 veces más. Aparte de eso, le tenemos que añadir los productos de los jabones que utilizamos. Ha subido a principios de año el 10% y en septiembre me han vuelto a subir otra vez. Tras la oleada de incendios de este verano, el pueblo de Torregamones de Sagallo, en Zamora, ha informado a sus vecinos de las pautas a seguir en caso de tener las llamas cerca de casa. Agentes medioambientales y bomberos forestales se han encargado, Alba Villalba, de esta tarea. Sí, en los últimos años estamos viendo cómo los incendios interfaz cada vez son más frecuentes en nuestra comunidad. Prueba de ello ha sido este verano trágico que ha vivido la provincia de Zamora. Por eso, en estas jornadas informativas a los vecinos se ha incidido en la importancia de la coordinación, también en la importancia de la prevención. Cada uno debería ser responsable y limpiar sus parcelas, pero sobre todo se ha incidido en dar unas pautas básicas a los vecinos para saber cómo actuar en esos momentos en los que las llamas llegan al pueblo y hay que ser evacuados. En la provincia de Zamora, más de 9.000 personas han sido evacuadas a causa de 17 incendios. Cifras que asustan y que piden acciones. El peligro que realmente están expuestos la gente que vive en zonas rurales, y más ahora que cada vez hay menos gente, menos ganado, entonces el escenario hacia el que vamos es mucho peor. El riesgo que se corre en estas poblaciones, el abandono que hay de los huertos, de todas las fincas. Los fuegos interfaz, esos que llegan al entorno urbano, cada vez son más frecuentes. Esto ha pasado en Chile, en Estados Unidos, en Australia, en Portugal, en Valencia, en Cataluña, que tiene urbanizaciones por medio del monte, y al final lo estamos viendo que nos está llegando a Castilla y León. Y por lo que la coordinación es más fundamental que nunca. No podemos echar culpa a la administración de que no tiene limpio el monte y tampoco podemos echar culpa al paisano que no tiene limpia la cortina. Entre todos tenemos que poner solución a esto porque hemos visto que se nos meten los fuegos en el pueblo. También la prevención. Piden planes de autoprotección. Que tengas un estudio del tipo de incendio que tienes, dónde tienes las poblaciones, tienes que tener unas rutas de evacuación, puntos de confinamiento. Pilares y actuaciones en los que se ha basado una jornada informativa para la ciudadanía. Formar a la ciudadanía de qué puede hacer para, en caso de que se presente, pues poder salir. Pero lo más importante, aunque sea lo más difícil, es mantener la calma y la cabeza fría. Esta será nuestra mejor arma contra el fuego. Un límite a todos esos filtros que nos hacen irreales, por así decirlo. Con el tema gimnasio y tan deportistas y ven a hombres imposibles. Que se muestre más la realidad, ¿no? Para los jóvenes viene muy bien. Que hay que saber diferenciar en plan lo que ves en redes y lo que ves en la realidad. Creas unos prototipos de imágenes y tal. Se compara con las fotos. Solo vale para aparentar y que no es nada real. Tenemos unos estándares de belleza que no se corresponden con la realidad. Han escuchado las opiniones de los jóvenes respecto al uso excesivo de retoques fotográficos que suben a redes sociales, como por ejemplo puede ser
Instagram. Este cambio físico y real se está traduciendo en un incremento de las cirugías estéticas para asemejarse a esas fotos que suben. En España se realizan 400.000 intervenciones al año. El 43% de los jóvenes de entre 20 y 35 años se ha sometido a algún tratamiento para mejorar su aspecto físico. Y este es el dato más importante y también más preocupante, según los expertos, porque cada vez son más los adolescentes que quieren cambiar su rostro a cualquier precio. Cada vez son más los jóvenes los que llaman a la puerta de la cirugía estética. Ya no retoques, sino cirugías. Han perdido el miedo al quirófano. Con el móvil bajo el brazo quieren parecerse lo máximo posible a la foto que acaban de ver o subir a Instagram. Te enseñan la imagen de la persona o de las personas o de las influencers que siguen y te dicen yo quiero estos labios rusos, que no saben lo que es, pero lo lleva esa influencer. En el caso de las chicas, lo que más se pide son los labios. Y en el de los chicos, pronunciar el pómulo y liposucción. Los llamados filtros que transforman la cara en milésimas de segundo están detrás de muchos casos de dismorfofobia. Creen que cambiando esa característica física van a conseguir lo que en el fondo buscan, que es la aceptación de los demás. Los expertos creen que alertar de las fotos adulteradas sí puede ayudar a prevenir en la salud mental. Las leyes empiezan a contemplar límites a estas cuestiones que a veces en el exceso se desmandan mucho. En 2019 Instagram reconoció que la app afecta negativamente a la imagen corporal de 1/3 de los jóvenes. Y van a escuchar ahora el testimonio de una joven que en su adolescencia sufrió el acoso por parte de compañeros en el instituto por su aspecto físico. Le desencadenó una bulimia nerviosa y necesitó ayuda de profesionales. Ahora ya lo ha superado y habla con nosotros para que otros jóvenes se animen a denunciar. Estaba en el colegio, aquí en Palencia, y había un niño que se dedicaba a llamarme gorda constantemente todos los días. Te cambia el cuerpo en la adolescencia y vas al instituto y continúan esos insultos, pues al final te acaba haciendo mella. Nadie me hizo caso. Esos insultos continuaron y a mí me desencadenó una bulimia nerviosa de darme atracones y vomitar. Nunca se interpuso una denuncia, pero por lo menos cesó. Estuve primero en la psicóloga de pediatría, pero claro, si es que la veía una vez cada 2 o 3 meses, es que eso no hace nada. Vas a los psicólogos de la sanidad pública y apenas hay citas. Denuncien a quien haga falta, al niño, al padre, al director o a quien sea. O sea, no se puede permitir que eso siga pasando. Es el ruido que los vecinos del centro de Valladolid escuchan cada fin de semana. La plaza de Cantarranas es una de las zonas que más frecuentan los jóvenes, convirtiéndose en un ruido constante que impide dormir a los que viven en la zona. Ahora esos vecinos recurren al procurador del común para que interceda por ellos en el ayuntamiento. Desde el consistorio aseguran que los hosteleros cumplen la normativa, pero que son conscientes de los perjuicios. Ya se han comenzado a tomar medidas. Los vecinos del centro se quejan de no poder descansar por el ruido que provoca el ocio nocturno. No te dejan descansar, si tienes la ventana un poco abierta hace mucho ruido. Tal es el problema que han tenido que recurrir al procurador del común pidiendo medidas urgentes. El problema es fundamentalmente del un ocio nocturno totalmente desmadrado, descontrolado, que provoca desde las 2 de la mañana, por decir una hora, o la 1, hasta las 5 o 6 de la mañana, ruido en la calle, broncas, imposible dormir, suciedad, peleas, etc. En algunas zonas como Coca o San Miguel se instalaron sonómetros para medir los decibelios en todas las horas del día. Después de un año y con los resultados correspondientes a la zona de Coca, el ayuntamiento ya está tomando medidas. Hemos abierto un expediente de zona acústicamente saturada en este entorno. Esto supondrá el refuerzo de controles y suprimir las dobles licencias de los establecimientos para ejercer como bar musical y cafetería. Hemos acordado que entre que un establecimiento cierra por la noche y abre, digamos, por la mañana, tienen que transcurrir al menos 4 horas. Hacen falta medidas para conseguir equilibrio entre ocio y descanso vecinal.
Hace más de 2 años que comenzaron las obras de acondicionamiento de la vía del tren y del apeadero de la Alamedilla en Salamanca. Unas obras que, dicen los vecinos de este céntrico barrio salmantino, nunca acaban. Por eso denuncian el estado lamentable en el que se encuentra toda la zona, tanto las inmediaciones de la vía como la pasarela por la que deben cruzar cada día. Aseguran que conviven entre basura, vandalismo e inseguridad y que esta situación no la soportan más. Ya se han puesto en contacto con algunas administraciones como el Ayuntamiento o Adif, pero dicen no han recibido ningún tipo de respuesta. Por eso insisten en que se busque una solución rápida antes de que ocurra alguna desgracia. Nos podemos llevar una mano o caernos o cualquier cosa, porque esa pasarela se hiela en invierno. Y repito, es un peligro absoluto. Va a haber una desgracia, yo estoy convencida. Ya está tardando, ¿eh? Yo creo que más pronto que tarde puede pasar cualquier cosa. Hay un colegio de primaria que los niños ya sabemos los que son, se escapan de los padres y puede aparecer un niño en la vía. Decenas de personas se han concentrado con sus perros en Valladolid en protesta contra la enmienda de la Ley de Protección Animal que deja fuera a los perros de caza. Exigen que todos los canes, sean de la raza que sean, estén protegidos bajo la ley. También ha habido concentraciones en León o Segovia. Y seguro que recuerdan a Martín, el osedno recuperado en Igüeña, en León, el pasado mes de mayo. Tras estar en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Cantabria, el oso ya se encuentra en el recinto de Balsemana, en León, donde se está adaptando para vivir en semilibertad. Y en Ávila, cientos de personas han compartido el abrazo a la muralla organizado por la Asociación Española contra el Cáncer, cuando hoy es el Día del Cáncer de Mama. El 85% tienen éxito de vivir si se detecta rápido. Por eso se han reivindicado más medios para la investigación y más cribados. Y soy voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer. Y en Zamora, 9.000 personas han teñido de verde las calles. La marcha contra el cáncer ha vuelto a salir para visibilizar la enfermedad y apoyar la investigación. Una marcha ya consolidada y la más concurrida cuanto a participación ciudadana. El premio Planeta para la escritora ha sido para la escritora Luz Gabás por la novela Lejos de Luisiana. Gabás es una escritora con numerosas novelas como Palmeras en la nieve. La finalista del premio ha sido Cristina Campos con Historias de mujeres casadas. La localidad burgalesa de Medina de Pomar viaja a la época de Carlos V. Medineses y foráneos de distintos lugares de la Ruta del Emperador han formado una gran corte castellana para su recibimiento, convirtiendo al municipio Noelia Ordóñez en todo un escenario renacentista. Un viaje hasta el siglo XVI para recordar al monarca. Recrean la ruta Carlos V, el último viaje del emperador. Llevan 20 años celebrando esta fiesta, pero es la primera vez que lo hacen con la declaración de fiesta de interés turístico regional. Hasta esta localidad han llegado foráneos de distintos puntos de la ruta de Carlos V, desde la localidad cántabra de Laredo o la palentina de Aguilar de Campo. Hoy es el día grande de todo el fin de semana. Tras el desfile que ha recorrido las calles del centro histórico, el emperador ha recogido las llaves de la ciudad y se ha dirigido a todos los vecinos.